Hola, ¿cómo andan? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. Vamos a arrancar la historia de hoy, la página que escribimos en este nuevo programa, contándoles algo cuasi infantil, que me parece un nombre que a mí me gusta mucho, que es el concepto de espejo de agua. ¿A qué se le llama espejo de agua? Bueno, al agua que se suele acumular de tal forma que no fluye libremente y que de diferentes maneras, ya sea artificial o naturalmente, se acumula en un lugar para diferentes usos, o a veces simplemente, como les decía, ¿no?, de forma natural para que se conforme una laguna, un lago. Siempre me pareció un nombre muy simpático eso de denominarlo como un espejo por su capacidad de reflejar lo que está del otro lado. Y esa cualidad, en definitiva, de mostrar una imagen de aquello que se le acerca, viene muy bien para describir de alguna forma lo que nos ha pasado como sociedad con respecto al tema del agua en los últimos años, reflejando como un espejo las grietas de nuestra infraestructura para la prestación de servicios de agua potable, pero sobre todo de las grietas de quienes han tenido que administrarla. Esta historia podemos decir que arranca muchísimo tiempo atrás, en el año 1871, cuando el río Santa Lucía empezó a ser utilizado como un latido de bombeo de agua para Montevideo y el agua metropolitana. Pero ¿qué pasó? Bueno, con el crecimiento de la población, el abandono de otras fuentes auxiliares que también se utilizaban, como por ejemplo fue el arroyo Pando en su momento, y también el aumento mayor de la demanda por el crecimiento de la población y la concentración en la capital, bueno, su dependencia, es decir, el grado de nivel de dependencia que tenemos del río Santa Lucía fue creciendo exponencialmente y se hizo cada vez mayor. Cuando aterrizó hace unos años atrás el gobierno de la calle Pou, nos desayunamos de que ya tenía en puerta la propuesta de un consorcio privado para la construcción de una segunda planta en el río Santa Lucía, el ahora tristemente célebre ya proyecto Neptuno. Una iniciativa de un consorcio que planteaba una toma de agua en Arasatí sin estudios técnicos, económicos ni ambientales concluyentes por parte de la OCE, quien en definitiva se supone que debe velar por el interés común de todos y todas. Y es ahí cuando justamente las aguas comenzaron a enturbiarse más que nunca. El delirio, incluso en un momento de intentar justificar lo injustificable en la gestión anterior con ese proyecto, fue tal que incluso, por ejemplo, se llegó a destinar un fondo provisional de 810 millones de dólares de recursos de la OCE para una obra que, según la propuesta que había presentado el consorcio, no superaba los 250 millones. Estamos hablando de más de 3 veces de lo que se supone que iba a salir, se querían apartar como recursos para destinar a esta construcción y funcionamiento de la planta. Y no solo eso, la cuestión más relevante es obviamente la de el uso y el impacto ambiental. La Academia Uruguaya de la Ciencia no dejaba de advertir, por supuesto ni que hablar, incluso principalmente desde Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de la República, cómo con los estudios que comenzaron a realizar una vez conocida la propuesta, los niveles de salinidad eran inaceptables, eran aguas muy peligrosas de potabilizar por su variabilidad tóxica, por la presencia de cianobacterias y otros detalles más técnicos que no viene al caso comentar actualmente. Permanentemente estos estudios fueron desoídos por parte del gobierno una y otra vez. La frutilla sobre la torta de este mamarracho que era lisa y llanamente el proyecto Neptuno era que se violaba además la Constitución y la expresión popular de hacer que los servicios de prestación de agua deban ser administrados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, algo que recuerden ratificamos con nuestro voto hace ya 21 años atrás. Si tuvo algo de bueno, creo yo, la sequía que vivimos hace unos años, en el 2023, es que de alguna forma este tema del uso de los recursos hídricos pasó a estar en la primera plana y en la discusión
popular. Abandonó lo que puede ser la charla y discusión parlamentaria, la discusión entre los partidos políticos, los argumentos científicos, incluso el nicho militante ambientalista, para pasar a estar en boca de todos y todas. Y esa presión, esa preocupación que se inició con la sequía terminó, digamos, desembocando de alguna forma hace muy poquitas semanas atrás con la caída del proyecto Neptuno, ya con el nuevo gobierno. Con este cambio de gobierno y la presidencia de Orsi, se confirmó el no al nuevo proyecto y se empiezan a abrir nuevos caminos. El primero y fundamental es el de intentar dar respuesta a un problema que lo seguimos teniendo ahí en puerta, no se fue absolutamente, que es el de poder tomar todos los recaudos necesarios para la provisión de agua potable en el área metropolitana, en el caso de volver a tener una crisis hídrica que todo hace pensar que en algún momento, dadas las circunstancias de cambio climático que se viven en todos los lugares del mundo, vamos a volver a tener de forma muy presente. No sabemos cuán cercano en el tiempo. Y el otro punto fundamental en esta discusión del nuevo camino que se abrió es el de desenredar el embrollo económico legal que nos dejaron con la firma de un contrato de obra ya cerrado entre el Estado y un consorcio privado, porque no se logró la anulación, pero sí al menos una renegociación de ese contrato, como les decía, que ya estaba en marcha. No podemos permitir en todo este contexto que el agua, un derecho humano fundamental si los hay, se convierta en una mercancía para el lucro de unos pocos. Es hora de que el agua, en definitiva, en lugar de ser una fuente de conflictos y especulación como fueron en los últimos 5 años que nos tocaron atravesar, sea el claro reflejo de una sociedad que quiere abrazar un futuro común, así como lo hicimos hace 21 años cuando firmamos primero y después votamos en contra de la privatización de este recurso. Un futuro en el que ese recurso, que es vital, sea completamente innegociable. La historia del agua en Uruguay es un recordatorio constante de que cuando se hacen las cosas mal, siempre tendremos al menos un lago o una laguna con su reflejo que nos venga a mostrar cómo cuando las incapacidades políticas y los intereses espurios se repiten, los años pasan y los problemas no solo no se solucionan, sino que tienden a acumularse, a sedimentarse bien en lo profundo de nuestras vidas. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Y en la parte musical, si algo nos puede servir el agua es para compartir una bellísima canción que une a dos cantautores de los más prolíficos que hemos tenido en nuestro país, como son Fernando Cabrera y Jorge Galemire. Cabrera obviamente mucho más conocido, Galemire siempre estuvo en un nivel mucho más under, ¿no? de los grandes públicos, pero en este disco creo yo poco difundido, en la medida de que es una obra maestra de nuestra música uruguaya, como disco colaborativo, que tampoco abundan tanto en nuestra historia musical, que es el del año 2007, el Una de Cabrera. Una larga cantidad de artistas se juntan para reversionar a Fernando Cabrera, y qué lujazo que lo haya hecho justamente con su clásico Agua, el maestro Jorge Galemire. Y de las tristecias, agua que inunda tu boca, blasfema de recuerdos de las noches mías. Agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que toqué con mis manos. Agua que moja mi espejo, llenando de borrones mi cara llorando. Agua roja que me brota de las venas rotas, sangre que me falta. Agua que se vuelve blanca, agua que te desnuda todas las mañanas. Agua que bebe un arroyo temprano de pájaros y de banderas. Agua de las escupidas, agua de los sudores y de las letrinas. Agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos.
agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano, mi mano, tu pelo, agua roja que me brota de las venas rotas, sangre que me falta, agua que se vuelve blanca, agua que te desnuda todas las mañanas, agua que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos, agua que plancha tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano, tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano, tu pelo, el mejor encordado que tocó mi mano. Hoja en Blanco. Periodismo local. El agua ha dado mucho para hablar en Uruguay en los últimos años, así que para poder profundizar sobre este tema vamos a conversar hoy en Hoja en Blanco con Danilo Ríos, que es ingeniero civil con orientación hidráulica y sanitaria, magíster en ingeniería ambiental, profesor libre grado 3 en Facultad de Ingeniería de la UDELAR, ex gerente general de OCE entre los años 2006 y 2015 y actualmente es además el coordinador del curso de potabilización de la maestría en saneamiento urbano de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hoja en Blanco, a la Uniradio, un gusto recibirte. Buenas tardes, Diego, un gusto estar acá contigo. Decía esto en el arranque de cómo el tema del agua estuvo muy sobre el tapete en los últimos años. ¿Vos cómo lo viviste? Arranco más como desde lo personal, porque como alguien que está metido en la cuestión prácticamente de toda la vida, profesionalmente, debe haber tenido como una parte buena, ¿no? Decir, bueno, qué bueno que alguien se empieza a preocupar, que se problematiza, pero también tuvo sus matices oscuros, ¿no? Cuando como todo se termina politizando. Sí, yo siempre digo que en los sistemas de abastecimiento de agua, y particularmente acá en Uruguay, desde muchos años que se trabajaba en silencio y intramuros. La gente no se enteraba mucho. E incluso en la agenda política nunca figuraba el tema del agua, porque se consideraba un tema que estaba superado, que Uruguay tenía un excelente servicio de agua, que las aguas mejores mejores del mundo eran las nuestras, y una serie de cuestiones que nos enseñaban en la escuela, el agua insípida, todo eso, que caló hondo, y Uruguay como que de alguna manera se vanagloriaba de eso, no se incluía en la agenda política. Pero a partir de algunos episodios de calidad que tuvimos en 2013, en 2009 también, y bueno, 2015, y después de la sequía y lo del proyecto Neptuno, creo que subió a los tablados con una fuerza enorme el agua. Tremendo. Que por un lado, Sí. lado es bueno, y por otro lado también es un índice de que algún problema hay. No, eso sin duda, y ahora lo vamos a estar conversando de cómo todos los temas en discusión se arrastran de hace mucho tiempo hacia atrás. Te voy a llevar a lo más básico de todo, así como agua potable y suministro para principiantes. ¿Cómo funciona, digamos, el sistema de potabilización en nuestro país y la distribución de los recursos hídricos para el consumo en el Uruguay, principalmente en el área metropolitana, que es el gran eje de discusión? Bien, aproximadamente el 90% de la población de Uruguay se abastece de agua superficial, pero el 90% de las localidades se abastecen de agua subterránea, es decir, los pequeños sistemas se abastecen de agua subterránea. En términos generales, las capitales departamentales se abastecen de agua superficial, con plantas potabilizadoras de la década del 20, 30, incluso algunas, y Montevideo, como ya te escuché decirlo en la previa, desde 1871 desde el río Santa Lucía. Esto involucra una serie de procesos que son la toma de agua, un posible embalse, una pequeña represa para... El acopio. Claro, para garantizar la sumergencia de las bombas o para acopiar agua bruta.
que después vamos a hablar de eso, que fue lo que faltó en Montevideo en 2023. La toma, el bombeo que se le llama bombas proveedoras o bombas de baja, que son las que llevan el agua a la potabilización, y un sistema de potabilización que básicamente incluye una serie de procesos, que es la clarificación del agua y la desinfección, quitar los organismos patógenos, eliminarlos, volverlos inactivos, y luego también el acondicionamiento químico del agua. Después de eso, el agua se eleva hacia tanques de distribución y de ahí se distribuye. Eso que parece tan simple tiene sus complejidades, por supuesto. Claro, ni que hablar. Era interesante esto que señalabas de cómo, por ejemplo, en otros lugares del país se da el uso de agua que está subterránea. Entiendo que en el caso de Montevideo no habría posibilidad de dar respuesta con ningún tipo de agua subterránea porque la población excede completamente lo que se pueda llegar a encontrar, ¿no? A nivel de pozos. Hablando un poco de la historia de Montevideo por las fechas de ahora, Montevideo se abasteció casi la mitad del tiempo de agua subterránea. Mirá. Y la mitad del tiempo de Río Santa Lucía. En aquel momento, hasta 1871, de pozos, aljibes también, agua de lluvia, pero mucho de agua subterránea. Y cuando se fundó el servicio, se discutió muchísimo porque la calidad del agua subterránea es mejor, no necesita clarificación, en general es un agua clara y también tiene menos carga biológica, microbiológica. Entonces había una serie de profesionales que estaban muy en contra de tomar agua del río Santa Lucía, del río en general, no porque fuera el río Santa Lucía. Pero por un tema de volumen se recurrió al río Santa Lucía. Claro. Ahora, el origen, digamos, de los problemas con respecto al río Santa Lucía y la planta de aguas corrientes, ¿es el crecimiento de la demanda? ¿Ese es el punto cero, digamos, el crecimiento exponencial que tuvo la población acumulada acá en el sur del país? No. El río Santa Lucía vivió etapas de esplendor. Ajá. Y vivió críticas muy grandes, incluso en el siglo XIX, con profesionales que entendían que el agua era de mala calidad, cuando el tratamiento era muy precario, cuando se abastecía Montevideo directamente del agua del río sin ningún tratamiento. Después que se empezó a utilizar un producto que hoy se utiliza también, que es sulfato de aluminio, que fue a partir de 1908, ahí cambió drásticamente la condición del agua, y después que se empezó a usar cloro en 1925, hace exactamente 100 años, en Montevideo, cambió la percepción de la población y la incidencia del agua en la calidad de vida de las personas y en la salud también. Entonces ahí como que hubo un respeto hacia el río y una valoración quizás excesiva que nos llevó quizás a descuidarlo, y que en los últimos años lo hemos castigado mucho y nos está dando su respuesta. Claro, hay un detalle que vos comentaste al pasar, pero que me parece que es muy relevante porque hace a la confianza, ¿no? Que es este elemento que vos también traías recién. El hecho de que el agua que consumimos sea transparente, ¿no? Que puede ser un detalle estético simplemente, pero es parte del trabajo relevante que hace la OCE para que sea confiable su consumo y todos lo podamos disponer de ella. El agua tiene que ser transparente, hay normas de calidad que se miden determinados parámetros, turbidez, color, muchos parámetros, pero tiene que ser atractiva para el consumidor. Esa es una de las condiciones que exige la potabilidad. Por más de que el agua sea inocua y no nos cause ningún tipo de enfermedad o daño a la salud, también tiene que ser atractiva. No puede ser un agua turbia, porque no sería potable. La potabilidad exige eso también. Uh-huh. Y antes de meternos de lleno en la cuestión de Neptuno y todas sus ramificaciones, yo lo mencionaba en el editorial, es bastante, digamos, probable que tengamos episodios similares a los de la sequía que se vivió en el 2023, ¿no? En un futuro. Esperemos que no. Fue un episodio fue muy particular porque fue un episodio de calidad, porque en Montevideo nos faltó el agua. Uh-huh. Sí hubo problema de calidad, de salinidad y algún otro parámetro que podemos comentar, pero provocado por falta de agua. O sea, lo que faltó fue que se vaciaron las reservas de Canelón Grande y de Paso Severino, y hubo que recurrir al tramo del río Santa Lucía ubicado entre Aguas Corrientes y la desembocadura en el río La Plata. Claro. Entonces, bombearla hacia arriba. Exactamente, entonces ese bombeo trajo el río de la Plata hacia los pies de la presa de Aguas Corrientes y ahí los eventos de salinidad. Y es un poco eso lo que ocurrió.
Bien. Ahora, Neptuno, digamos, lo que se proponía era tomar agua justamente del Río de la Plata, almacenarla en una especie de lago artificial o polder, ¿no? Como se le llama, y después poder transportarla por un acueducto hacia Aguas Corrientes. No, A hacia ver, Montevideo directamente. hacia Montevideo directamente sin pasar por Aguas Corrientes. Sin pasar por Aguas Corrientes. Era un sistema de producción independiente. Ujú. Y tampoco surgió así como mencionaste, porque la resolución del directorio de OCE, que decide seguir adelante con Neptuno, habla de tomar agua dulce del Río de la Plata en Arasatí. El tema es que en ese momento, en 2020, 2021, no existían demasiados análisis del Río de la Plata en ese punto, y se confiaba que la calidad del agua en Arasatí era agua dulce. Por eso lo dice esa resolución del directorio. Lo del polder fue una forma después de resolver esa dificultad, es decir, generar un acopio de agua dulce para ser utilizada por la planta cuando el agua en ese punto de toma era salada. Y ahí fue que se fue complejizando el proyecto, que eso no estaba contemplado al principio, porque aparecieron dudas respecto a la posible contaminación del acuífero Raigón, los productores de la zona también que vieron que había un área muy grande que se iba a inundar y que iba a generar algunos perjuicios en la zona, y ahí fue como creciendo el impacto social que tuvo este proyecto, que fue muy masivo, ¿no? Sí, ¿cuáles eran al margen de esta cuestión que vos comentabas, por ejemplo, ¿no? de que en definitiva tiene un impacto ambiental en la comunidad cercana, ¿no? Donde se tendría que haber construido ese polder? ¿Cuáles son los otros impactos, ¿no? más profundos que podría haber generado la instalación del proyecto Neptuno? Yo lo que te puedo hablar es del abastecimiento de agua, Ujú. más bien que es lo que un poco me he dedicado. El problema es que cuando vas a hacer un proyecto de ese tamaño, de esa envergadura, de esa importancia, es decir, vamos a cambiar la fuente, vamos a ubicar otra fuente complementaria para Montevideo, luego de 154 años, tenemos que tener mucho cuidado, es decir, vamos a elegir bien la fuente. Entonces, el primer paso es siempre un estudio de alternativas, poner arriba de la mesa todas las alternativas, y voy a nombrar algunas, ¿no? Tomar agua cerca de Montevideo, clarificarla y desalinizarla, tomar agua en el Río de la Plata dulce, que debería ser más hacia el oeste, ¿no? En Arasatí. Bueno, tenemos el río San José también, hay que estudiar agua subterránea de los aluviones, el acuífero aluvial del río Santa Lucía. Utilizar directamente alguna represa en forma directa del Santa Lucía, es decir, hay una serie de alternativas que hay que ponerlas todas arriba de la mesa, estudiarlas, analizarlas y elegir la mejor. Cuando nos jugamos por una alternativa tiene que ser la seleccionada. Y acá el problema surgió de que se empezó por una alternativa y no se comparó con otras. Y con ese lastre fue que se inició el proceso Neptuno y que terminó en la cancelación. Claro. Ahora, esto de que vos señalás como tan relevante, ¿no? De crear otra fuente, que fue, digamos, la solución que se intentó hacer con Neptuno. ¿Es una decisión que de alguna forma el país ha venido postergando durante mucho tiempo? ¿Tenemos que ir sí o sí por otra fuente o se puede, digamos, seguir trabajando solamente con otras plantas, pero tomando del río Santa Lucía? Acá hay que decir lo siguiente. El proyecto de Neptuno tenía dos objetivos, que era hacer otra planta y que esa planta esté fuera de la cuenca río Santa Lucía. Y durante 5 años se habló que esas eran las necesidades del servicio de abastecimiento de Montevideo. Y yo me pregunto, ¿lo son? Yo creo que no son las primeras. La primera era generar una reserva para Aguas Corrientes y quedó demostrado con la crisis de 2023. Es decir, para ir a algo nuevo primero tenemos que cuidar lo que tenemos. Entonces, ir a esos objetivos que son buenos, tener una planta nueva, y ahora se va a cumplir también porque parte de la salida fue la construcción de una planta, pero el ir en conjunto a una nueva planta y una nueva fuente son esfuerzos económicos que están fuera de escala para OCE y quizás para el país también, para destinarlo al abastecimiento de agua de Montevideo. Entonces, en esto hay que ir siempre en etapas. Es decir, ahora se construye la represa de Casupá, se resuelve también el abastecimiento de la Costa de Oro, mucho de ello no voy a hablar porque no conozco los detalles, y se aumenta la producción de Aguas Corrientes con otra planta en paralelo. Y después quizás se podría ir por otra fuente, pero también hay otras necesidades que atender en el interior del país. Entonces no es un tema sencillo. Se habla de hace muchos años de ir a otra fuente,
pero siempre hay que cotejarlo con las necesidades que se tienen en el momento. Yo te quería complementar antes, porque no te terminé la respuesta a la pregunta anterior, las dificultades que íbamos a tener con Neptuno, desde el punto de vista del abastecimiento de agua. La primera que te comenté es el agua salada, pero el agua salada tiene además otros inconvenientes. En el año 70, que se hizo un estudio por primera vez para utilizar el Río de la Plata, que fue un trabajo que realizó la Organización de Estados Americanos con muchos profesionales de alto nivel, algunos de ellos uruguayos y otros extranjeros, y que se abrió como una expectativa de tener ahí una fuente infinita de agua. Pero la salinidad en ese momento se consideraba como un parámetro exclusivamente organoléptico, es decir, que generaba problemas de sabor en el agua, por supuesto que podría afectar a personas hipertensas, pero no era más que eso. En el año 1974, algunos años después, se descubrieron los trialometanos. Los trialometanos que tienen una incidencia en la salud a largo plazo y que están regulados por la norma uruguaya desde 1986, el primer trialometano, y en la norma actual, y también están sugeridos por las guías de la OMS, que a partir de la salinidad de algunos componentes del agua salada, que son los bromuros, además de los cloruros y el sodio que generan el gusto salobre, están los bromuros que inciden en la formación de trialometanos. Y eso ocurrió, justamente lo tenemos como experiencia porque ocurrió en 2023, en que la presencia de trialometanos elevó los niveles de trialometanos en el agua de Montevideo a valores muy superiores a la norma. Entonces ahí tenemos otra dificultad con el agua salada, no es solamente el sabor del agua. Por lo tanto, para mí ese punto de toma, para mí era descartable. Bien, ahora vayamos a estas alternativas, digamos, que se empiezan a discutir, ¿no? Para el día después a Neptuno, ¿no? Porque, digamos, ya había un consenso social de que el proyecto de Neptuno tenía múltiples dificultades, pero ahora viene el día posterior en el que están estas alternativas. La represa de Casupá es lo que aparece en el horizonte como la solución más viable. ¿Vos sos partidario de que se pueda construir esta represa en Casupá? Sí, porque la represa de Casupá está prevista hace unos cuantos años y era el punto flojo que tenía el servicio, porque un servicio tan grande como el de Montevideo, región metropolitana, que es más del 60% del volumen de agua que se consume en todo el país. En Montevideo en la región metropolitana se consumen 600.000 metros cúbicos por día, llegamos a 700.000, un pico en algún momento, pero para que la audiencia entienda un poco mejor, es un volumen equivalente como que fuera un recipiente que tiene como base la cancha del Estadio Centenario y 85 metros de altura. Todo eso todos los días. O aquellos que no son muy futboleros, como que fuera la avenida 18 de Julio, entre Plaza Independencia y la calle Ejido, y 45 metros de altura. Un todo tanque, de agua. todo de agua todos los días. Entonces, eso es más del 60% del volumen que se consume en todo el país. Entonces, en un sistema tan grande hay que ir trabajando en etapas. Es decir, se hace una ampliación de la potabilización, después en el bombeo, que son bombas muy grandes las que utiliza Aguas Corrientes. Bueno, todas las etapas, la conducción a Montevideo también, las líneas de bombeo que son carísimas, la distribución en Montevideo, el tanque del cerro que se hizo no hace mucho tiempo. Entonces no se puede hacer todo junto. Entonces lo que correspondía ahora era construir una reserva de agua bruta, que era la represa de Casupá, que está prevista y se está trabajando en ella de hace unos cuantos años. Y quedó demostrado, porque la crisis de 2023 obedeció a la falta de agua para potabilizar en Aguas Corrientes. Esa reserva de agua bruta, como vos decías, en Casupá, digamos, estaría en el propio río Santa Lucía, pero mucho más al comienzo, ¿no?, del flujo de agua. En la cuenca del río Santa Lucía, sobre el arroyo Casupá. Está más arriba, en la cuenca más alta del río Santa Lucía, efectivamente. Bien, y eso iría acumulando, digamos, en una represa, un volumen de agua que se utilizaría de todas maneras de forma permanente o se iría renovando y se usaría solamente en situaciones cercanas a la sequía. El sistema tiene dos embalses ahora, Canelón Grande, que tiene 20 millones de metros cúbicos, y Paso Severino, que tiene poco más de 60 millones de metros cúbicos. Casupá va a tener 118 millones de metros cúbicos. O sea, supera largamente a los dos. Supera largamente a los dos, prácticamente el doble que Paso Severino, entonces va a mejorar mucho la reserva.
y ahí la operativa del sistema será lo que mande si abren uno o abren otro, de acuerdo a las necesidades y temas de calidad de agua también. Lo importante es que la represa de Casupá también tiene previsto mantener una descarga permanente, es decir, que el agua circule por el río, que nunca se estanque, no se generen lagunones, porque eso va en contra de la calidad del agua. En épocas de mucha sequía se pueden generar en los márgenes del río algunas lagunas aisladas y eso puede afectar la calidad. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los riesgos, ¿no? Porque toda construcción humana siempre tiene algún impacto en el entorno. En la construcción de la represa de Casupá ya hay estudios muy primigenios, ¿no?, sobre los riesgos, y se quiere profundizar en eso para conocer cuáles serán las consecuencias si hay que mitigarlas. Es una lástima que se esté hablando ahora del impacto ambiental de la represa de Casupá, cuando el estudio de impacto ambiental en 2020 estaba presentado. Hace más de 5 años estaba en el Ministerio. Ahora, lógicamente, le habrán hecho algunas modificaciones y el Ministerio de Ambiente y OCE estarán interactuando para ver esos impactos ambientales, lo del monte nativo que se habla. Bueno, durante la construcción, ahí yo no soy experto, pero requiere todavía la autorización ambiental previa al Ministerio. ¿Y ha ido variando, digamos, la demanda de agua en el área metropolitana? Vos nos dabas estas referencias hoy, que creo que grafican muy bien para ponernos en claro de lo que es el volumen que se consume acá, pero, digamos, ¿hay un mayor consumo que con el paso del tiempo, o se ha mantenido relativamente estable? En los últimos años mucho no crece. Hay una saturación, Montevideo tiene cobertura total prácticamente, sí hay aumento de demanda en algunas zonas. Lo que ocurre a veces es que se produce aumento de demanda zonificada, porque se expanden algunas actividades a ciertos lugares, pero no tanto un crecimiento sostenido. Pero a lo largo del tiempo sí, cuando se inició el servicio, hasta fines del siglo XIX, se consumía menos de 10.000 metros cúbicos por día. Cuando OCE tomó el servicio, ya se había pasado los 100.000 metros cúbicos por día. En el año 53 se consumieron unos 140.000 metros cúbicos por día cuando OCE asumió el servicio. Ahí hay una diferencia con el interior, porque el interior tenía un servicio muy malo, era administrado por la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, y Montevideo consumía más del 70% del total. Y ahora es el 60 y poco por ciento de Montevideo, y el interior ha ido creciendo su consumo también. Pero la demanda crece y hay que atenderla. Entonces, estos proyectos de ahora están calculados para el año 2045. O sea, es una proyección de la demanda. Claro. Entonces, tanto la potabilización con esa otra planta que se va a construir, sumada a la de aguas corrientes, y la represa de Casupá, están calculadas para dar agua a Montevideo hasta el año 2045. Bien, te tenemos acá en Hoja en Blanco como experto sobre la temática, y por eso yo quiero hacerte algunas preguntas que parten desde mi lugar de desconocimiento absoluto. ¿Es razonable, por ejemplo, y vos me vas a decir si sí o si no, si lo que te digo es una burrada, es razonable que, por ejemplo, en nuestro país el agua que está potabilizada se use para todo tipo de usos, valga la redundancia, desde, no sé, llenar una piscina, lavar el auto, por decirte algunos, pero que, digamos, no sé si en otros países se hace una diferenciación de suministro de aguas como para, digamos, usarlo con una forma más criteriosa? Uno lo ve como que sí, que es un disparate, ¿no?, que se laven autos y todo eso, pero es muy difícil en una ciudad como Montevideo tener dos redes de agua, una para agua potable y otra para agua de otro uso, porque también genera un riesgo de que la gente recurra a esa otra fuente, a esas otras cañerías, para abastecerse. O sea, implicaría como un cambio cultural y de reeducarnos en todo, ¿no? No es muy común, en general no se tiene doble tubería, hay lugares que sí, pero lo que sí hay que trabajar en forma permanente es con una educación respecto al uso del agua, porque nosotros hacemos campañas, el país hace campañas cuando tiene problemas, es decir, hay una sequía, entonces le exhortamos a la población de que ahorre el agua, de que no llene las piscinas. Pero eso debería ser un trabajo continuo, porque la cultura de la gente no se cambia de un día para el otro, las costumbres. Entonces, ser más cuidadoso con el agua. A veces también los problemas como la sequía generó un poco más de conciencia, pero después el tiempo pasa y la gente se olvida, y hay que trabajarlo en forma permanente, eso, que sea más racional el uso del agua. Sí, tal cual. Es interesante, ¿no?, como esto de los recursos, ahora que vos decías también antes de la cuestión de los costos.
como por ejemplo a la hora de las obras uno de los principales costos que tiene es el tema del traslado, ¿no? Del agua, del bombeo, de generar un sistema que transporte el agua de un lugar a otro, sobre todo cuando además hay grandes distancias. Y te da todo eso, ese comentario con una reflexión que tal vez no provenga absolutamente del desconocimiento de no estar metido en profundidad en la cuestión. A mí siempre me pareció muy barata el agua acá, y te lo explico por qué. Te llega la factura como cualquier ciudadano, ¿no? De la UTE, del consumo eléctrico, del teléfono, ¿no? De la red. Y siempre el consumo del agua era la factura más barata de todas, la más económica. Y yo sentí que algo ahí siempre me hizo ruido, como que, ¿por qué el recurso más vital de todos los que estamos recibiendo, con el que realmente la vida sería imposible, y con los costos que tiene, ¿no? Mantenerlo, ¿por qué es el más barato? ¿Qué tema ese? En realidad en Uruguay no es tan barata. Es barata si la comparás con otros servicios. Con otros servicios públicos sí es barata. Yo pongo un ejemplo siempre que en las investigaciones sobre la historia de que cuando se inauguró el teléfono en el siglo XIX, era más cara el agua que el teléfono. El teléfono era carísimo porque era un lujo. Había muy pocas familias que lo tenían en Montevideo. Pero comparabas lo que pagaban por ese teléfono y pagaban más por el agua. Porque el agua se inició como un servicio privado en Uruguay. Y lo que mucha gente no sabe es que fue más tiempo privado que público en Uruguay todavía. Mirá. Dentro de unos años se va a alcanzar el tiempo ese, pero hubo empresa privada acá durante muchos años. La Montevideo Water Works Company, una empresa inglesa. Y era cara el agua, carísima. Después que el Estado asumió el servicio, se empezó a regular un poco. Pero ¿qué pasa? Hay un tema de financiamiento también. Uruguay es de los países más transparentes del mundo en eso. ¿Por qué? Porque tú ves en la calle una persona arreglando un caño de agua o de saneamiento, en Montevideo, en el interior, y alguien pagó por ese trabajo. Alguien pagó una tarifa de saneamiento en Montevideo o de agua en OCE, en el interior, o Montevideo también de agua, y no recibe subsidios externos el servicio, ni la Intendencia con su saneamiento, ni OCE con su saneamiento en el interior y el agua. Pero hay que tener en cuenta que también hay que mirar con detalle eso al futuro. ¿Por qué? Porque OCE, cuando empezó su sistema, cuando se inauguró en 1953, creada en 1952, Montevideo era superavitaria porque tenía una empresa privada que lo era, pero el interior no se cobraba tarifa, se cobraba por las tasas contributivas. Y el arranque de OCE fue tan problemático que recibió subsidio del Estado casi hasta los años 80. O sea, las obras de OCE requerían aprobación parlamentaria, salía una ley para hacer determinada obra, la aprobaba el Parlamento, por supuesto, y se le asignaban los recursos. Y en el año 70 y pico, 80, se pensó que estaba todo superado, que los problemas de agua se habían superado, y dejaron a OCE marchando sola. ¿Y qué ocurrió? Es que la realidad ha cambiado completamente, los cursos de agua se han desmejorado, la gente es más exigente, las normas de calidad exigen más, el tratamiento del agua es más costoso porque tiene mayor contaminación, entonces hay que rever un poco lo que es la estructura de ese sector. Pero no pasa tampoco por un aumento de tarifa, porque lo que se trata es de que el agua le llegue a toda la población a un precio barato, porque es un respaldo para la salud del país. Está bueno ese repaso histórico que nos hace Danilo para un poco entrar y tomar conciencia, ¿no? del tema del agua, de todo lo que ha costado tener el servicio de calidad de agua que tenemos actualmente. Vamos capaz que con las dos últimas como para ir cerrando. Vos mencionabas, por ejemplo, ¿no? lo que son los otros lugares de acopio de agua, como el Paso Severino, y se me escapa la otra ahora. Canelón Grande. Y Canelón Grande está. Y ahí te quería preguntar, justamente pensando en la inversión, en a largo plazo, ¿cuál es el estado de mantenimiento actual de esa infraestructura con la que cuenta el país? Bueno, los embalses no es algo que requiera mucho. Tú hablas en general. Sí. Y tenés el tema de las redes, Uh-huh. que lo comentamos antes. Es un tema complejo el tema de las redes. Ahí hay que trabajar mucho, porque también te hago un comentario para que se entienda la gente. Uruguay tiene, Montevideo y el país tienen tuberías viejísimas, de principios del siglo XX. Y si tú colocas una tubería a continuación de la otra, atravesás el mundo.
¿Y qué pasa? Son tuberías de distinto material, distinta época, tuberías viejas, muchas que están en servicio y que tienen pérdidas también. Entonces, reparar esas pérdidas, atender eso, es una obligación permanente de las empresas de agua. OCE no es ajena a esa problemática, la tiene, pero tampoco en forma tan alarmante como a veces se plantea, porque ahora en ocasiones se comenta que, bueno, ¿por qué vamos a hacer la represa de Casupá? ¿Por qué no reparamos las pérdidas, que se pierde el 50%, y no hacemos la represa de Casupá, en vez de tirar agua? ¿Cuánto se pierde? No se pierde el 50%, se dice, pero en realidad el 50% es el volumen de agua que se factura respecto a la que se produce. La suma de todos los medidores de las casas dividido el agua que se produce, el agua que viene hacia Montevideo por las cañerías. Y ahí tenés pérdidas comerciales, hurtos, subsidios que también se hacen, y se estima que un porcentaje de ese 50% son fugas, pérdidas reales, que he escuchado el otro día al presidente de OCE que actualmente andan en el entorno del 35%. Igual es un número importante, ¿no? Como para considerar. Es un número grande, pero los resultados de cualquier programa de contención de fugas se obtienen a largo plazo. No son cuestiones que se resuelvan de un día para el otro, por esa complejidad de la red que te dije. Claro. Y también, otra cuestión importante, todos los programas de reducción de fugas, de reducción de agua no contabilizada, digamos, también porque hay que trabajar en la parte comercial también, en los hurtos, los robos de agua, las pérdidas invisibles. Esos programas, por ejemplo, un programa de sustitución de tubería o sustitución de medidores, que los medidores con el tiempo empiezan a medir menos, hay que acompañarlos con un crecimiento de la institución, de la empresa en términos operativos. Es decir, en el índice de agua no contabilizada interviene casi toda la empresa, porque el que compra los materiales, que los materiales sean de buena calidad, los tiempos en la entrega de los materiales, el personal suficiente en las cuadrillas, las herramientas, los camiones con retro, las camionetas, la gente que hace la programación para los trabajos, el directorio que da los recursos, los gerentes que organizan los trabajos, los capataces, está metida toda la empresa. Y entonces, si no hay un crecimiento de eso para atender la reducción de agua no contabilizada que se logre con un programa de reducción de pérdidas a través de sustitución de tubería o medidores, en poco tiempo se retrocede. Claro. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, en el área metropolitana, ¿no? como la zona más poblada del país? Esto que lo hemos abordado es un problema que tiene muchísimas ramificaciones, pero el hecho de que, digamos, el área ocupada, poblada, está en permanente crecimiento porque hay una expulsión, digamos, de población hacia los márgenes de la ciudad, que perfectamente podría estar viviendo en la zona ya construida, porque hay un montón de casas vacías, lo sabemos, y sin embargo se generan, ¿no?, situaciones de exclusión que hacen que se siga expandiendo hacia lugares donde no hay red de suministro público de agua actualmente. ¿Cómo está afectando la red eso actualmente, o no es algo, digamos, a considerar? Y hay que llevarle el agua a todos lados. Claro, ahí está la cuestión, que es un derecho, ¿no? Y que claro, el Estado se plantea ese objetivo, pero es como siempre estás corriendo de atrás. Bueno, ahora en la actualidad, te estoy hablando de los últimos 20 años, hay más planificación territorial. Entonces se prevé un poco más hacia donde se crece, pero históricamente el crecimiento de la población, la expansión se expandía a veces en contra de la facilidad hidráulica de expandirse, ¿eh? Entonces hay que hacer inversiones. Por ejemplo, ahora se ha ido expandiendo hacia el este, y por eso algunas obras que OCE con buen tino previó ahora con esta renegociación de Neptuno hacer y generar un servicio más autónomo en la Costa de Oro y no tener que pasar agua de Montevideo hacia la Costa de Oro, o sea, minimizar ese pasaje, porque el agua de Montevideo podría llegar hasta Araminda ahora, que es kilómetro casi 70, un poco menos. No te quiero meter en la cuestión política, porque la idea era justamente charlar más que nada desde lo técnico, pero sí que puedas, aunque sea, darme una opinión de principio de la cuestión, de cómo ves que se está dando esta renegociación de lo firmado con Neptuno. Yo la veo muy bien. Todas estas obras que se han planificado demuestran
que bueno, ahí está la mano de los técnicos de OCE, que hicieron una buena planificación y durante estos 90 días se ve que tuvieron mucha incidencia porque se logró un paquete de obra, bueno, también con el consorcio que tiene sus técnicos muy capacitados y el intercambio se ve que fue muy bueno y se llegó a un paquete de obra muy interesante. Yo lo veo muy bueno porque son todas obras necesarias. Y el trabajo por parte del consorcio, digamos, con personal privado, que era una de las cuestiones que incluso antes de que surgiera lo ambiental, se había tirado arriba de la mesa, ¿no? De cómo iba a haber personas privadas trabajando en el suministro del agua pública. Eso también entra del paquete de renegociación, que eran excluidas el consorcio del trabajo directo con el manejo de las nuevas plantas. Lo que se comunicó es que el esquema de trabajo va a ser el tradicional, o sea, todas las obras van a ser operadas por OCE. Por OCE. Totalmente. Y que fue una lucha del sindicato, además, muy grande, ¿no? Que se dio. Sí, también del sindicato y de muchas organizaciones y el propio directorio, el representante del directorio Ortuño también habló mucho sobre eso, organizaciones sociales, se trabajó muchísimo en ese punto también. Porque de alguna forma, al margen de la cuestión esto, ¿no?, del laboral, sindical, es lo que también permite al Estado tener el ojo puesto directamente, ¿no?, sobre el trabajo que se hace en el agua. Bueno, hay un mandato constitucional que nos obliga, y así debe ser, y bueno, históricamente eso no es un problema acá en Uruguay. En general, en muchos países que se privatiza el agua, primero hay un decaimiento de los servicios, y bueno, y después viene como una solución la privatización. Acá no había ningún inconveniente. El sistema de funcionamiento el sistema de Montevideo es un muy buen servicio de agua. No está en crisis para nada. Le está faltando ese componente de agua, de agua bruta, de agua embalsada que va a tener Casupá para ponernos a salvo de algún episodio de sequía. Pero en lo que es el servicio, Montevideo tiene una muy buena cobertura, los índices de calidad son excelentes y no está en crisis como a veces se ha pretendido mirar. Bien, nos quedamos entonces con esa reflexión final sobre cómo está funcionando actualmente el sistema en el área metropolitana. Danilo, gracias, pero no te despido todavía porque ahora tenemos el último bloquecito para hacerle algunas recomendaciones a la audiencia en Hoja en Blanco. Hoja en Blanco, periodismo local. Hoja en Blanco, periodismo local. Último tramo de este Hoja en Blanco y como siempre es el momento de... Enlace a la Mediateca. El enlace a la Mediateca, algunas recomendaciones para que se lleven quienes nos están escuchando como tarea domiciliaria y como siempre con nuestro invitado, en este caso Danilo Ríos, que tiene algunas recomendaciones de portales muy interesantes. Contanos. Sí, los temas de agua son muy específicos y yo les invito a que visiten el portal de OCE, que hay mucha información sobre el abastecimiento de agua de Montevideo, el saneamiento también, y también que por ahí chusmeen páginas de otras empresas de agua, de Argentina o de Brasil o de cualquier otro país. Argentina está en un momento complicado justo ahora, bueno, con respecto incluso al agua específicamente. Sí, pero hay unas empresas de Santa Fe, por ejemplo, que pueden, o de Córdoba, que pueden mirar, y está bueno ver, porque a veces compararnos con el exterior nos viene bien, porque la empresa nuestra es muy buena. Totalmente. Hablando de recomendar, como se habrán notado, Danilo es un apasionado de esta cuestión y como él no lo iba a hacer, yo quiero tomar la iniciativa y recomendar los 2 tomos que tiene de Agua Potable, Historia y Sensibilidad, que recogen un poco, bueno, varias de las cosas que charlamos acá y lo profundizan largamente. Aparte son bastante recientes, ¿no?, estos 2 libros que sacaste. Sí, con motivo de los 70 años de OCE. Y son 2 tomos y son de acceso libre, lo pueden bajar de la página web de OCE o también de Anáforas. Exactamente, Anáforas es la página de la FIC, lo buscan en definitiva como Agua Potable, Historia y Sensibilidad de Danilo Ríos y tienen la descarga libre en PDF. Y me quedo con algunas recomendaciones más, una que es un clásico ya, fuente que recurrimos habitualmente, que es la Deutsche Welle, porque tiene
creo yo, de los mejores documentales que se pueden encontrar con respecto a un montón de temáticas en español, ¿no? que se puedan encontrar. Y una de esas es Exceso y Escasez, el problema del agua, DW Documental en YouTube, disponible para que lo vean cuando quieran. Y para la parte ya del séptimo arte me traje 2 recomendaciones que casualmente hablan de un mismo país, que es Bolivia, porque Bolivia las ha pasado complejas y las sigue pasando complejas con respecto al tema del agua por un montón de manejos históricamente oscuros con respecto a eso y dejar a las poblaciones más vulnerables sin el acceso a este recurso tan vital. Una es más conocida de las películas, porque además cuenta con la actuación de Gael García Bernal, que se llama también La lluvia, es del año 2010, de Iciar Bollain como director. Por ahí eso la tienen más presente, pero una que sí es de hace poquitos años, que pasó más por fuera del radar, es Utama, una realización impresionante, además visualmente es una joya increíble, del director Alejandro Loaiza Grisi, que es del 2022 y que bueno, plantea de una forma muy concreta cómo a las comunidades les afecta directamente, cómo no se utilizan con fines, pensando en toda la población, el recurso del agua, y quienes han estado toda la vida ocupando la tierra, trabajándola, tienen que hacer odiseas increíbles para poder acceder al bien más básico como es el derecho al agua. Así que búsquenla también por ahí en algún videoclub. Yo siempre digo que vayan al videoclub de confianza, que si buscan bien lo encuentran. Utama entonces del año 2022. Danilo Ríos, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Hoja en Blanco. Fue un placer esta conversación tan profunda que tuvimos sobre el agua. Para mí también, Diego, muchas gracias por haberme invitado y bueno, estamos a la orden. Exacto, seguramente el tema, esperemos que no sea por una nueva crisis o una sequía, lo podamos seguir compartiendo, que no valore el resto de la población siempre el tema al que te has dedicado toda tu vida cuando pasa algo malo y sale el agua salada, ¿no? Esperemos que así sea. Ojalá. Tal cual. Gracias, como siempre, a todo el equipo de la Uniradio por el soporte técnico, Nacho en Switcher, Gastón Pepe en los controles, y recuerden que pueden encontrar los contenidos disponibles en la web de la Uniradio, uniradio.edu.uy, y en el canal de YouTube de la Uniradio. Suscríbanse, compartan los contenidos que hacemos en la radio universitaria pública, que es de todos y todas, y también pueden encontrar algún que otro contenido extra en las redes sociales, Diego Varela Calzada en Instagram y el canal de YouTube. Así que nos reencontramos dentro de 15 días para seguir escribiendo una nueva Hoja en Blanco. Chau. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.